En algún otro video les había hablado acerca de cómo los conquistadores, los soldados conquistadores, se comían unos con otros. Y pues fue armado un buen escándalo por eso que dije, y que incluso me juzgaron de a tonto por haber dicho tales cosas, y ahora sí que pensaron que me la estaba sacando de las mangas, pero no. De hecho, hoy en este video quise presentar una página que es del capítulo 14 de la página 42 del capítulo 14 del libro de Álvar Cabeza de Vaca. Es un libro que consta de 115 páginas. Aquí está esta página. La hice para comprobar lo que está allí escrito, y que seguramente alguna vez nunca pudieron ver tal detalle y no lo pudieron borrar, porque como fue costumbre entre los gobiernos de aquí de la Nueva España, siempre borraban lo que no les convenía, y por eso se perdió también incluso muchos documentos que eran mandados a la corona, pues para hacer denuncias. Pero esto es muy importante porque aquí está exactamente lo que dice de cómo se comían unos con otros. Y les voy a leer y les digo, les presento este documento para que lo investiguen. Es de Álvar Cabeza de Vaca, los naufragios. Bueno, les voy a comenzar a leer un poquito. A lo mejor hago otro video, bueno, más bien voy a hacer otro video para completar la información, así que búsquenlo. Ahí va. Partidos estos 4 cristianos, dice Álvar Cabeza de Vaca, desde a pocos días sucedió tal tiempo de fríos y tempestades que los indios no podían arrancar las raíces, y de los cañales en que pescaban ya no había provecho ninguno. Y como las casas eran tan desabrigadas, comenzóse a morir la gente, y 5 cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros. Ahí está lo importante. Hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien lo comiera. O sea, ahí se comieron entre esos 5 soldados, se comieron entre ellos. Los nombres de ellos son Sierra, Diego López, Corral, Palacios, Gonzalo Ruiz. De este caso se alteraron tanto los indios y hubo entre ellos tan gran escándalo que sin duda, si al principio ellos lo vieran, los mataran, y todos nos viéramos en grande trabajo. O sea que los nativos, al verlos cómo se comían unos con otros, se asustaron, para que vean cómo fue al revés de lo que acá en México comentaron los cronistas españoles. Comentaron que entre los indios se comían, y les hablaba en ese video pasado que hasta Bernaldez del Castillo, él comenta cómo allí en Tabasco se comían, pues ahora sí que abrían los cuerpos, sacaban la grasa y se la untaban, y no se puede dudar que hasta también se los comían, porque pues traían hambre. Y también allí en Tabasco, digo en Veracruz, en la entrada de Veracruz, igualmente vuelve a comentar lo mismo, que abrían los cuerpos y se los comían. Entonces, lo que les estoy diciendo está documentado, no es una mentira. Entonces, para que vean que eso de que se comían los soldados conquistadores españoles entre ellos, pues no es mentira. Y así como cité esto, sigue la historia y vuelve a pasar lo mismo. O sea, no son los únicos casos de canibalismo. Entonces, les digo, los mismos nativos
de allí de donde andaban ahí por Florida, en camino hacia la frontera con México, hoy frontera con México, sucedió esto de que pues la grande tempestad los agarró y pues se tuvieron que comer, y los nativos estuvieron asustadísimos. De hecho, dice Álvaro Cabeza de Vaca, como ya se los leí aquí en este documento, capítulo 14, página 42, de los naufragios de Álvaro Cabeza de Vaca, porque me tomé exactamente hoy el día de presentar esta página, por lo menos de un libro de 115 páginas. Me tomé la molestia de hacerlo para comprobar. Entonces los nativos pues se quedaron asustadísimos, que tanto así que dice Álvaro Cabeza de Vaca que si hubieran sabido los nativos que eran caníbales, los nativos los hubieran matado, pero pues ellos no tenían esa ferocidad de andar nomás matando a la gente, porque sí se mataban porque se defendían. Cuando alguien los amagaba, como por ejemplo aquí en la historia de Álvaro Cabeza de Vaca, siempre llegaban a cualquier pueblo y los trataban de manipular, pues primero los nativos los trataban muy bien, les daban de comer y todos los acogían, pero ya cuando miraban que los conquistadores los querían manipular, pues los corrían, siempre era esa es la historia. Entonces, dice aquí, continuando con lo de esta historia, dice: de este caso se alteraron tanto los indios y hubo entre ellos tan gran escándalo que sin duda, si al principio ellos lo vieran, los mataran y todos nos viéramos en grande trabajo. Finalmente, en muy poco tiempo, de 80 hombres que de ambas partes allí llegamos, quedaron vivos solo 15 de 80 hombres. Fíjense, cuando entraron a Florida iban 300, pero las tempestades y todo lo que pasó, como les cuento aquí, pues los disminuyó. Sigue. Y después de muertos estos, dio a los indios de la tierra una enfermedad de estómago, de que murió la mitad de la gente de ellos, y creyeron que nosotros éramos los que los matábamos, y teniéndolo por muy cierto, concertaron entre sí de matar a los que habíamos quedado. O sea que los indios se sintieron amenazados. Bueno, ya que lo venían a poner en efecto, un indio que a mí me tenía les dijo que no creyesen que nosotros éramos los que los matábamos, porque si nosotros tal poder tuviéramos, excusáramos que no murieran tantos de nosotros como ellos veían que habían muerto sin que les pudiéramos poner remedio. El caso es que sí, los nativos pensaron que traían una maldición, pero el indio que más razonable les dijo a sus compañeros: no, es que si ellos fueran, pues nos lo hubieran hecho de adrede, de mala intención, pues no hubieran muerto tampoco ellos, o sea, los blancos. O sea que vieron que murieron los blancos, y pues entonces pues quiere decir que no tenían culpa de haberse muerto los nativos. Pero sin duda, pues la enfermedad salió de allí, ¿no? De los blancos, porque pues siempre trajeron las pestes, aunque se niegue eso, ellos las trajeron.